automático a mí. Dice, en silencio se escucha la voz de Dios. Es difícil que usted pueda tener silencio en todo lo que se mueve a su alrededor para escuchar una voz que no viene de fuera, sino que viene de dentro. Porque todos los que aquí estamos, ¿hay alguno que esté aquí por primera vez? Levanta su mano si está por primera vez, ¿no? Gloria a Dios, Dios te bendiga. ¿Nadie más? Dios bendice pues. Porque el mensaje que quiero darle hoy es solo para llamados de Dios. Por tanto, si está acá por primera vez es porque Dios ha movido su corazón y va a aprender a escuchar, porque todos lo que tenemos el Espíritu, si ya se ha movido a congregarse acá en este lugar es porque el Espíritu ya está alojado allí. Aunque nosotros cuando hacemos confesión de fe, lo que hacemos es confirmar ese llamado que nos ha hecho el Señor. Después nos apartamos, ok, esa es otra cosa, pero queda la constancia de que Dios nos ha llamado a participar. Y hoy pues justamente el Señor va a querer o quiere que les dé este mensaje, un mensaje para la iglesia, un mensaje de aprender a escuchar su voz, de saber realmente quién es usted, cuál es la identidad que tiene que buscar y en qué momento se tiene que acercar, cuándo le está hablando el Señor algunas cosas para usted y cuándo le va a hablar a usted para que le hable a otros que no conocen al Señor. Sabiendo que aquellos que solamente se van a agregar a la iglesia, lo que el Espíritu dice que tienen que ser agregados, no los que tú dices. Por esa razón nosotros tenemos que hablar con verdad y esa verdad no la podemos tener sino en intimidad. Callar las voces que están alrededor nos es difícil, nos es un poco problemático. Cuando esta persona me preguntó a mí acerca de esto, que cómo hacía, porque yo soy de los que dice, no sé, no soy como muy dado a decirle a ustedes, difícilmente ustedes me escuchan a mí acá, dice, Dios me habló, o Dios me dijo, y ese día solamente te habló y los otros no. Entonces Dios siempre está en el corazón, yo sé que se escucha adentro, he aprendido a escucharlo a Él. Y cuando esta persona me preguntaba acerca de esta condición, acerca de cómo escuchar, porque si me lo está preguntando es porque él tiene dudas si escucha la palabra de Dios o si de verdad Dios está hablando hoy. Dios sigue hablando hoy y seguirá hablando mañana y todos los días. Dios siempre estará hablando, solo que nosotros en nuestra terquedad, al tener todavía nuestra conciencia entenebrecida, no tomamos justamente conciencia de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Hablando con esta persona y explicándole justamente cómo podía hacer esto, vino esta palabra que quiero compartir con ustedes y que desprende pues de todo el mensaje que hoy quiero darle de parte de Dios. Apocalipsis 3:20, el Señor dice, aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, dice el Señor. Entraré en él y cenaré con él y él conmigo. O sea, hay una mesa para dos. Y es que no hay un restaurante donde usted entre que haya una mesa para uno. No hay una mesa para uno. Siempre hay una mesa para dos, para cuatro, para tres, pero siempre son más. ¿No se ha dado cuenta de eso? Si es una mesa, es mínimo para dos. O sea, no hay allí una mesa para una sola persona. Usted se puede sentar solo y yo creo que ese es el problema que nosotros tenemos al no escuchar la voz de Dios. Él está allí y se ha usado erradamente este versículo a veces para creer que es para los que no conocen a Dios. Práctico lo puede usar, es válido usar para conquistar alma, cualquier cosa, pero como se quiere aplicar, a veces no es lo correcto. Este versículo está dirigido netamente a la iglesia. Aquellos que han dejado o que han permitido que Cristo rija sus vidas, pero que al haberlo recibido no le dieron la autoridad y la potestad necesaria para actuar en todo lo que es su vida.
donde la santidad todavía no se perfecciona, donde escuchamos o oímos la palabra pero no la ponemos por obra, donde a veces nos valemos de algunos versículos bíblicos para juzgar a algunos o para justificar algunas cosas nuestras, pero que lejos estamos del contexto en el cual se habló. Por lo cual yo le ruego a usted que luego usted en su casa revise su Biblia completa y pueda ver el mensaje que hace el Señor a la iglesia de la Odisea. La Odisea era una iglesia muy rica, o sea, quizás no sé si grande, no sé si pequeña. Lo cierto es que aparentemente allí se congregaban una gran cantidad de personas y tenían, o sea, de todo. No le faltaba aparentemente nada. Lo único que le faltaba era Cristo. Y hoy día en las iglesias estamos levantando iglesias, estamos levantando hogares, porque nosotros somos la iglesia. No son las cuatro paredes. O sea, somos la iglesia de práctica, somos la iglesia de evidencia del Señor, no la iglesia de encierro para recibir teoría. Y se están levantando iglesias que dicen querer, como está escrito en el libro de Isaías, de que en un tiempo llegarán 7 mujeres, haciendo referencia a algunos eruditos a 7 iglesias, querrán el nombre de un hombre que le dicen y abordarán a un hombre y le dirán, o sea, danos tu nombre solamente, no necesitamos que nos mantengas, no necesitamos más nada de ti, lo único que necesitamos es tu nombre. Y yo creo que hoy día también la iglesia le ha estado diciendo al Señor, danos tu nombre, no necesitamos más nada de ti. Y cuando usted entra allí, nadie habla en verdad, nadie habla sino aquellas, si se quiere, lisonjas de oído que alegran a la persona sin advertirle que ese gozo, que esa bendición de la cual se está hablando, no la puede recibir si sigues en la misma condición que tienes hasta ahora. Si tú no cambias lo que estás haciendo. Por eso necesitas una mesa para dos, necesitas estar allí sentado, necesitas que Jesús te diga las cosas, necesitas escuchar del Espíritu qué es lo que se debe corregir. Allí tú puedes exponer confiadamente también, o sea, cuál es la situación, qué es lo que crees tú que está impidiendo el avance, qué es lo que hace que tú hasta ahora no tengas la promesa que Dios te ha dado, qué es lo que hace que muchas cosas que tú sabes que son de Dios, que las has recibido, no se estén cumpliendo en tu vida, con tu familia, en tu trabajo, en tu empresa, en todo lugar donde estás. Es ese momento como cuando invitas a alguien, ¿sabe? A alguien a quien te gusta y cuando esta persona me preguntaba esto, yo le decía algo que yo al menos hice con mi esposa. O sea, cuando estaba interesado en ella, cuando estaba procurando que ella se enamorara de mí, que se casara conmigo, cuando estaba en eso, yo iba a un lugar, yo iba a un restaurante con ella y desafortunadamente, mis amados, usted nunca está solo. Usted no puede estar solo en ningún lugar. Si usted entiende lo que es la vida espiritual, sabrá que no va a estar solo en ningún lugar, aún cuando esté apartado en su baño, únicamente solo, que cree que está solo, no va a estar solo. Porque usted no sabe por qué rayos le llega de repente un pensamiento que, no siendo eso lo que quiere hablar con el Señor, parece que lo llama a otra cosa o a otra condición. De repente usted quiere hablarle al Señor y quiere que crezca el Espíritu en usted, y estando orando, de repente se acuerda que tiene que comprar el gas. Oye, si mañana llega el pollo, ¿y qué tiene que ver ese pollo con ese momento que usted está hablando? No sé si a usted le pasa, pero no suele ocurrir, ¿no? Así que no está solo aún ni en ese momento. Entonces, ¿qué era lo que le indicaba a esta persona? ¿Cómo le decía a esta persona que tenía que hacer? Decía, mira, cuando yo estaba procurando a mi esposa, la que hoy es mi esposa, la única que tengo, durante todo este poco de años, había gente a mi alrededor y ellos hablaban como usted lo puede hacer. Ellos hablaban, ellos discutían, ellos gritaban, inclusive había lugar hasta donde había música, estaba allí. Pero sin darme cuenta, yo era capaz de pasar el switch para no escuchar a los que estaban a mi alrededor,
Y yo ponía atención solo a lo que yo le iba a decir a ella y lo que ella me iba a decir a mí. Usted se olvida en ese momento, usted se olvida de que hay alguien más, sabe que están allí, pero usted se olvida y no sabe cómo, su oído deja de escuchar, a no ser de que sea chismoso, lo que están diciendo, lo que están a su alrededor, para entablar una conversación directa, porque le interesa a usted escuchar cuál es la opinión, qué es lo que va a comentar, qué es lo que va a hablar esa persona. Así que en todo momento, cuando le toque y cuando usted quiera tener esa intimidad con el Señor, que es la que está buscando, no esté pendiente tan solo de que tiene que montarse en el ático, de que tiene que encerrarse en el baño, de que tiene que buscar un lugar. Pase el switch, así como en ese momento, y aprenda a escuchar la voz de Dios como hoy. No esté pendiente del que tiene a su lado, qué es lo que hace, qué es lo que dice, que si se cae, que si salta, que si brinca, que si grita, sino que esté pendiente usted de lo que te va a decir el Señor hoy. Porque Él quiere hablar contigo hoy. Él quiere hacerte saber que hay algo en nuestras vidas que no nos permite avanzar, que no nos permite crecer, que no nos permite tomar aún más de la promesa que Él nos ha dado, a causa de que nos hemos apartado y sin saberlo nuestro propio orgullo se ha enseñoreado de nosotros. Así que lea su Biblia, ese mensaje completo que le envía el Señor a la Odisea en esta iglesia, porque de ello voy a hablar. Y usted va a comprender quizás cuando lea algunos versículos que yo no estoy acá para repetírselo. Usted tiene su Biblia para eso. Hay algo fundamental que tiene que aprender al leer su Biblia o al tener la palabra de Dios. Escuche algo. Primero, número 1, leer. Leer. Número 2, escuchar, no oír, sino escuchar. Y número 3, que es el más importante, resume a los dos anteriores, es guardar, es decir, hacer. En eso se basa lo que es la enseñanza para con el Señor. Y por esa razón entonces dice las Escrituras que nosotros damos gracias a Dios en todo. Damos gracias en todo porque tenemos el entendimiento, tenemos el discernimiento de lo que Dios nos está hablando en ese momento, cómo hacer las cosas. No es solamente la prosperidad, no solamente el dinero, no es solamente un milagro de sanidad, sino la comunión que tenemos con el Señor. Y eso es lo que produce en nosotros la certeza de que podemos ser sanos, de que podemos cambiar la condición, de que podemos ser prosperados y de que la condición que tengo hoy, cuando tengo intimidad, cuando tengo comunión con el Señor, la puedo cambiar. Y si el demonio viniere para acá o algún demonio estuviera establecido en mi vida o cualquiera que está conmigo o en mi casa, en mi empresa, en mi trabajo, aún en mi iglesia, yo orando y con autoridad puedo declararle a él la victoria que tiene Cristo sobre toda potestad y sobre todo principado, porque esa intimidad que tengo con el Señor es lo que me da la autoridad para decirle que se va de mi vida, se va de mi casa y de todo lugar donde yo estoy, porque conmigo va el gigante de Israel, el poderoso de Israel. Tengo intimidad con Él. Cuando tú has estado con alguien en íntimo y te has declarado la palabra y alguien viene a decirte otras cosas, tú no aceptas aquello porque tú estás seguro. Cuando tú estás cara a cara con alguien, tú pudiste verle los ojos. Y cuando nosotros vemos los ojos, sabes si la persona dice verdad o dice mentira. Por eso la mirada de Jesús, el que miente no la puede soportar. Si no, vean a Pedro. Pedro dijo que él iba a dar su vida por Jesús y que no lo iba a negar. Más Jesús le dijo, tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y cuando lo negó la tercera vez, dice mi Biblia que Jesús lo pudo ver. La mirada de Jesús lo traspasó en aquel momento y entonces le dolió a Pedro. Esa es la ventaja de poder ver a alguien a los ojos, de poder tenerlo frente a frente y poder decirle las cosas. Tú sales de allí en la certeza de que si eso es verdad o es mentira. Y eso es lo que se consigue en esa condición. Por tanto, tienes que estar seguro y saber quién es el que se está sentando contigo. ¿Quién es el que te está preparando la mesa? ¿Quién es el que te invitó? ¿Con quién te estás sentando? ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién estás compartiendo esa mesa hoy? ¿Sabe? A veces hay alguien que te puedes encontrar de amigo en ese restaurante o en cualquier lugar.
Y no necesariamente tiene que ser en el restaurante, en cualquier lado. De repente tú no invitaste a alguien, pero él apareció. Y viene para amargarte tu vida. Y si tú no tienes comunión con Dios, pues la vas a pasar bien feo. Tienes que aprender a tener esa comunión. Tienes que aprender a vivir y tienes que aprender a apagar el switch para escuchar solamente la voz de Dios y no escuchar la de otro que puede venir a entorpecerte. Son de aquellos que te ven prosperar en un momento, son de aquellos que ven en un momento determinado a tu pareja, a tu matrimonio, a tu familia crecer y por alguna razón aparecen. Nadie los llamó. ¿Y tú crees que te van a venir a tocar la puerta? No, pasó delante de ti. Basta con eso, porque sabe Satanás cuál es la debilidad que tienes en tu corazón. Y si sabes que te vas por los buenos cuerpos, te hace pasar uno al frente. O te hace pasar a uno al frente. O alguien que de repente puede ser agradado o puede ser llamado la atención por alguna cosa que le haga y entonces vamos a confundir otras cosas. Luego termina haciendo o comprometiéndote con algunas otras cosas cuando tenías un hogar, cuando tenías una familia, cuando tenías algo que verdaderamente te había dado Dios y que tenías que trabajarlo aún más porque no era perfecto, tenías que trabajar en ello. Pero a causa de que Satanás también se dio cuenta que tú estabas trabajando y te estabas esforzando en llegar a ser de tu familia conforme a lo que Dios estableció, de tu empresa, de tu negocio, de tu iglesia, todas estas cosas, te llamó la atención con algo más. Te llamó la atención con algo que tú querías hacer. Y a veces llegas a creer, es que aquel me llamó. No, eso estaba en tu corazón. Y no se lo quisiste entregar al Señor, no lo dejaste entrar. Por eso le digo que tiene que entender el mensaje que le mandan a la Odisea. Ellos llegan a decir que ellos no necesitan nada de nadie, porque ellos tienen todo. Mas allí comienza ese mensaje diciéndole que Él es el amén. ¿Y qué es lo que significa eso? Lo mismo que dijo en Isaías, que en Él toda la palabra es amén. ¿Y qué es amén? Que todo se cumple, que todo es verdad. Así que lo que está mandando Él como mensaje es verdad. Y hoy es un mensaje para la iglesia, no para evangelizar, sino para cambiar. Porque ¿a quién llama el Señor pecadores? A los que están allá en el mundo. Si piensa que es así, está equivocado. Dios no ama a aquel, sino hasta el día en que lo llama. Sorpréndase de eso. Si crees que Dios ama a aquel que no lo conoce a Él, estás equivocado. Porque Dios dice que los que hacen impiedad no estarán delante de Él. Lea Isaías. Está hablando a la iglesia, a los que Él llamó, y si los llamó, Él también los confirmó, dice la palabra. Y si los confirmó es porque los ama. Y si los ama, los va a corregir, porque Él corrige solo a los que ama. Y si no los corrige, bastardos son. Entonces hay una corrección para nosotros. Por eso el mensaje es para la iglesia, para que crezca, para que avance, para que sepa que la palabra que le han dado es verdad, pero que hay algo que tienes que corregir en tu vida. No puedes seguir viviendo de la forma como estás hasta ahora. Y te preguntarás, ¿cuál será? ¿Qué será esto? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que impide crecer? Bueno, tienes que sentarte en esa mesa para dos y escucharlo a Él y no dejar que se siente Satanás. ¿Quién es el que adereza la mesa para ti? El Salmo 23, David lo habla claramente, sabe, conoce cuál es la condición, sabe de Dios, conoce de Dios, ha vivido cosas que nadie más ha vivido y le ha dado toda la potestad al Señor. Salmo 23, 5, él dice lo siguiente: Él adereza mesas. Él adereza mesa. ¿Delante de quién? ¿Delante de quién dice la Escritura? Él adereza mesa delante de mí, pero lo hace en presencia de los que te persiguen. ¿Por qué hace el Señor esto? ¿Por qué permite el Señor esto? Porque no habría gloria de Dios si tus enemigos, los que te persiguen, no llegan a ver que el Dios al cual tú profesas es capaz de sustentarte, es capaz de darte algo. Así que no dejes que se siente otro que no sea Dios en esa mesa para corregirte.
para ayudarte, para orientarte, para formarte, para hacerte crecer, para dejarte avanzar. Has estado oyendo de tu propia razón, de tu propio oído, de tu propia opinión, de tu propio parecer. Pues tienes que cambiar y tienes que darle cabida entonces a lo que está diciendo el Señor que tiene que pasar en tu vida, porque nada te va a faltar. Aun cuando te persigan, aun cuando vengan contra ti, Él es el que adereza mesas y mesas sobre abundancia. Tú no vas a mendigar más, tú vas a comer de la mesa que adereza a Dios delante de ti, y tus angustiadores lo van a saber, lo van a mirar, y cuando te vean prosperar, entonces sabrán que tú eres guiado por Dios. Tú no tienes que pelear por nadie, tú no tienes que responderle, tú no tienes que decirle, ellos son cero a la izquierda, ellos son nada. Pero si tú le das cabida a ellos, ellos sabrán que tú tienes un Dios poderoso que es por sobre todas las cosas. No escuches las palabras de otro que no sea Dios. ¿Cómo haces esto? Cuando apenas Satanás sabe que tú comienzas a venir a la iglesia, sabe inmediatamente, él es el primero que reconoce que tú eres llamado de Dios. Tú eres llamado de Dios. Y si sabes que Dios te llamó, es porque te va a revelar el propósito al cual te llamó. Y te va a dar todo lo que necesitas para que tú cumplas ese propósito. Él lo sabe. Entonces, ¿qué hace él? Sabes que él es imitador, que él se viste de ángel de luz, que él es como. De hecho, Pedro lo dice. Pedro viene y te lo aclara, te lo dice bien claro, para que sepas ciertamente quién es y cómo es él. Primero de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice que Satanás, el diablo, la serpiente antigua, como lo quieras llamar. Yo le iba a decir otra cosa aquí, pero eso es esa cosa. Esa cosa que usted lo puede poner a servir inclusive en su casa. Si se llega a alborotar mucho, mira, ¿tú quieres hacer algo? Sí, póngalo a lavar el baño. Dígale que eso es un algo que a usted no le gusta hacer. Y como no me gusta hacer, Satanás, venga, ese es su trabajo, lave el baño. ¿Sí? ¿Qué dice Pedro allí? Dice que Satanás anda como, él no es como león rugiente. Alrededor, dice, viendo a quién devorar. Y sabes, si tú tienes esa mesa, si tú tienes esa silla sola, Satanás viene preguntándote cositas primero. ¿Cómo estás? ¿Estás solo? ¿Eres fulano? ¿Qué estás haciendo? Oye, usted tiene cara de cristiano. Por su conducta, por sus modales. Oye, lo vi que ya ibas a comer, ¿sabes? Y justamente antes de empezar a comer lo vi que oró. Uy, usted es cristiano. Donde vaya usted es cristiano. Y poco a poco se acomoda hasta que se sienta. Déjeme decirle algo. Él aprendió a rugir. Él imitó el rugido hasta donde yo sé. Cada vez que el Señor se refiere a algún león en la Biblia, es al león de Judá y dice que es Jesús. Pero él anda como león rugiente. Así que quien ha permitido que él, como león rugiente, comience a decirte cosas que no son las de Dios, entonces tú estás en problema. Estás en peligro. Porque esa comunión la vas a perder. Y no creas que él va a venir a decirte, mira, odia a Dios. No, tú no puedes creer en Cristo. No. Va a comenzar a decirte cosas como esta. Pero yo también soy hijo de Dios, porque yo creo en Dios. Y yo no creo que Dios sea tan malo. Dios es un Dios de amor y tiene que amarme a mí también. Y posiblemente él ni siquiera conoce al Señor. Yo también, o ¿cuántos le han dicho a usted? Yo también soy hijo de Dios. Yo soy uno de los que corrige eso. No. Tú no eres hijo de Dios. Tú eres una criatura de Dios. El Hijo de Dios ha recibido a Cristo en su corazón. Tú eres una criatura porque eres una creación de Dios. Eso es lo que tú eres, no eres más. Pero entonces apela a tu sentimiento. Usted es homofóbico.
ya no le gustan las personas, no le gustan los hombres, tal, porque nada más porque no comparten la religión con ellos, entonces te tildan de religioso. Y vas escuchando una serie de cosas a las que a veces tú cedes y dejas que la persona se siente. Cuando la persona se sentó y prestaste el oído, perdiste. ¿Qué es lo que yo he dicho ya aquí de tus amigos que están en el mundo? ¿Para qué es lo que sirven ellos? Para darle la palabra, para más nada. En pocas palabras, tú no le escuchas a ellos, ellos te tienen que escuchar a ti. Ellos no saben de otra cosa sino objetar de lo que tú ya crees, no estando de acuerdo. Y si quieres, reúnete con tus amigos de antes, con los que te echabas palos anteriormente, con los que hacías la parrilla, con los que te hacías la vaca para comprar la caja de cerveza o la botella de ron. Y lo primero que te van a decir, oye, no te van a decir, no, yo no creo que tu pastor no te permita que te eches un palo. Un palito nada más. Oye, eso es de más. Y tú comienza tu mente a analizar, oye, la verdad es, chicos, si yo me echo un palo, oye, ¿qué puede pasar? Se va a molestar Cristo por eso. Y no te das cuenta que Satanás comenzó a enredarte el yoyo. Y de repente ya te tomas uno, después te tomas dos, y de repente te toman la gran foto. Ve a este pastor echándose uno. ¿No te vas a echar una? Yo tengo todavía varios que me conocen, no conocen de Cristo. No los obligo, les he invitado, no los obligo. Pero me dice, bueno, ¿y cuándo nos vamos a echar una? Tengo uno que dice, oye, más nunca, una parrillita. Tengo una botellita de whisky en la casa. Uno, yo no creo. Y me dice estas palabras, me dice, compadre, yo no creo que ni siquiera uno, con uno no se va a emborrachar. Y tú llegas a caer en eso. Ahora, ¿qué hace Satanás cuando se sienta allí? Mira cómo estás. Dígame a alguien que, mira cómo estás gorda, ve. Oye, chacho, te has puesto feísima ahí en esa iglesia, ese canero que te ha salido. Y ve todas las arrugas. Oye, no te dan chance para ir a un salón de belleza, una cosa. Ve, claro, que te va a alcanzar para comprarte ahí un ruborcito, una cosa de esas, si todo se lo das al pastor. Oye, chica, por Dios, tampoco es así. Está bien, es más, te pone esto, ve a tu iglesia y ve, oye, pero eso de ir todos los domingos, no, chica, agárrate un domingo, te toca de vacaciones, te vas para la playa, comparte. Y eso no, Dios no te va a matar por eso. Oye, la verdad es, todos los domingos en la iglesia, oye, sí, no hago más nada. Y ya caí, llega, entonces él comienza a hacer el efecto en tu mente. Y ya caí de verdad en la rutina, chica. Oye, verdad que sí, los domingos lo único que hago es levantarme, le pego un poco el grito a los muchachos porque desayunen rápido porque nos vamos para la iglesia. Y no hacemos más nada. No te diste cuenta, pero te envenenó. Que yo falte un domingo a la iglesia, me van a matar por eso. En el cielo pasan asistencia. Y es posible que la palabra que te tenían para ese día, como no la recibiste, no sabes cómo contestar. No sabes qué cosa decir. No sabes con certeza porque no lo estás viviendo. Vea, ¿cómo es que esto te absorbe? ¿Cómo es que te dicen a veces, y bueno, y tú no vas a hacer más nada, y tú no vas a trabajar, no vas a hacer nada de estas cosas? Satanás te quiere robar, quieras o no. ¿Y cómo es que te invita? ¿Y para qué te invita? Por eso debemos saber en dónde nosotros estamos, con quién compartimos, qué es lo que celebramos, qué es lo que conviene, como dijo bien Pablo. O sea, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Mas yo no me dejaré dominar de ninguna, dice él. Y le he enseñado acá a la iglesia cómo determinar si esa cosa te edifica, si eso te bendice. Pero hay gente que va a venir y cuando te vean crecer, cuando te vean cambiar, cuando te vean, unos van a venir a curiosear qué es lo que has hecho con tu vida, por qué cambiaste. Porque a veces cuando vienen a decirte estas cosas es porque ellos están peores que tú. Y si tú aceptas esa maldición que te están dando, pues tienes ahora una condenación.
¿Cómo es eso que ahora tú vives de esta manera? Si antes vivíamos de esta forma, yo, ven a conocer, lo que debería decir es, ven a conocer a Cristo, ven a ver donde yo estoy, ven a recibir lo mismo y tú verás entonces cómo cambias igual que yo y quizás mejor que yo, porque yo estoy seguro que Dios nos va a llevar a una cosa mejor, a una cosa grande, una cosa poderosa, que es lo que quiere Dios que tú alcances. El tener esta intimidad es lo que quiere, es aclararle algún pecado que tiene la iglesia, que tiene cada uno de nosotros en nuestro corazón y que todavía no le hemos dado la autoridad al Señor, porque en eso sí es el Señor respetuoso, de ponerte las cosas en claro a fin de que tú con el libre albedrío puedas de alguna manera determinar el momento en que te dispongas para que el Señor te limpie y te quite de todas estas cosas y Satanás ya no se enseñoree más, sino que cuando venga a sentarse y venga como esa oruga a robarte y a comerte todo lo que te ha dado el Señor, tú lo puedas sacudir, tú lo puedas con tu palabra, con la oración, apartarlo y decirle: te vas de mi vida, te vas de mi iglesia, te vas de mi empresa, te vas de mi trabajo, porque yo ahora tengo una vida en Cristo Jesús que me fortalece, que me da gozo, que me prospera, que me limpia y que me hace grande y poderoso. Vea cómo ocurre esto. ¿Conocen ustedes la historia de Lázaro? Habían dos hermanas, Marta y María, que tenían un hermano. Lázaro se enferma, Lázaro, y todos conocen lo que pasó con Lázaro. Vino Jesús y lo llamó hasta del más allá, lo levantó y lo trajo. Lo trajo a vida. Así como trajo a Lázaro a vida, también te ha traído a ti. Porque mi Biblia dice que aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, Dios en su inmensa misericordia nos trajo del reino de las tinieblas al reino de la luz. Nos trajo. Entonces nos levantó y nos vino a dar vida. A eso vino Jesús, a deshacer la obra del diablo. Así dice mi Biblia, que vino a deshacer la obra del diablo. Entonces viene Jesús, levanta a Lázaro y a causa de ese agradecimiento lo invitan. Juan capítulo 12. A Jesús lo invitan a cenar. Y estaban allí las hermanas, Marta, María y por supuesto Lázaro. Pero debes tener cuidado si tú no estás o no sabes quién eres en Cristo Jesús, con quién te estás sentando, con quién estás compartiendo, con quién estás haciendo todas estas cosas. ¿A quién estás escuchando? ¿Y cuál es esa cosa que tienes allí en el corazón que a causa de ese orgullo, de esa vanidad, de esa altivez, no te permite escuchar al Señor? Lo invitan a cenar, lo invitan y están compartiendo. Y cuando invitan a Jesús, por lo general Jesús no va solo. Cada vez que invitan a Jesús, Jesús siempre andaba con sus discípulos o con alguien más. Y dice mi Biblia que no solo eran sus discípulos, sino a veces 30, 70, 120 y no sé cuánta gente más. Entonces, esta vez yo creo que Jesús disminuyó la cantidad porque muchos no sabían que Jesús estaba allí. Cuando entra Jesús allí, vea lo que dice ahí. Le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Lázaro representa el milagro. Lázaro representa lo que Jesús ha hecho contigo. Dice mi Biblia entonces que María tomó un frasco de perfume y se postró a los pies de Jesús y comenzó a enjuagarle los pies. Y se habló entonces de ello. Entonces tienes que saber quiénes son los que están contigo, quiénes son los que están compartiendo contigo. Porque allí se levantó uno, un tal Judas, se levanta allí y dice, cuando ella comienza a enjuagarle los pies, a perfumar a Jesús, él dice: ¿qué desperdicio es este? Oiga, estamos hablando de la iglesia, de aquellos que juzgan, de aquellos que critican, de aquellos que dicen: ¿por qué se está haciendo esto? ¿Por qué no se hizo de esto de esta manera? ¿Por qué no es mi parecer, sino el de ellos o el de otro? ¿Qué desperdicio es este? Y no van a apelar ellos
a su justificación de crítica y de juzgar a los demás, sino aquello que verdaderamente se puede justificar según la emoción y el sentimiento que tiene la persona. Judas dice, este perfume pudo haberse vendido y dárselo a los pobres. ¿Para qué le van a regalar ese carro al pastor, chicos? Ese dinero, mira cómo hay gente por ahí pasando hambre, gente que necesita, gente que no tiene ni casa, gente que no tiene ni dónde caerse muerto. Entonces, el que tenía ya un carro le regalaron otro, ¿o no? Estoy viéndolos a ver quién es el que dice amén. O mejor aún, pues, le regalan ese avión. Él se empeñó allí y le regalaron el avión. Con eso que cuesta ese avión, ¿cuánta gente no pudimos darle comida? ¿Y cuántas veces le ibas a dar comida? ¿A cuántos ibas a darle comida? ¿Tú crees que cuando Jesús multiplicó los panes y los peces y le dio, dice mi Biblia, mínimo, cuento yo, 12,000 personas? Porque dice, en Juan dice que eran 6,000, en el otro evangelio dice que eran 9,000, sin contar a los niños y a las mujeres. ¿Cree que el día siguiente no volvieron a tener hambre? Pero si tú me das el avión, ¿a cuántos le vamos a ir a enseñar que Jesús mismo les puede sustentar y nunca más volverán a tener hambre? Nunca más. Entonces, ¿qué busca Satanás con esto? El apoyo de los otros que escuchan, y viene la justificación. Oye, sí es verdad, chicos. Esto pudo habérsele dado a los pobres. Eso pudo habérsele dado a alguien más. Porque tienen y comparten el mismo sentimiento. Y Dios no se mueve por sentimiento. Dios se mueve por propósito. Cuando alguien está cumpliendo el propósito, entonces es cuando Dios bendice y prospera. Por eso tienes que aprender a escucharlo. Por eso tienes que aprender a conocer la dirección. Por eso le dice el Señor a esta gente en esta iglesia, tienen que comprarse colirio. ¿Saben que ellos producían el colirio? La Odisea era una ciudad que estaba en Asia Menor, la región de Turquía, lo que hoy es Turquía. Y la gente que llegaba allí, que era un centro de transacción comercial, tenía que pasar por el desierto. Y cuando atravesaba el desierto, a causa del polvo, la arena y todo esto, llegaba a veces con ciertas enfermedades en los ojos. Y allí tenían la especialidad de preparar ese colirio. Y la gente lo compraba. Entonces le dice, compra el colirio para que veas, para que se te aclaren tus ojos, para que sepas qué es lo que está ocurriendo, para que sepas qué es lo que te están justificando, que tú no quieres hacer, o que tú no sigues según la palabra, sino que estás oyendo a los demás. ¿Para qué vas a hacer eso? No, chicos, ¿cómo es eso que tú vas a pasar todo el tiempo allí dedicado preparando esto, haciendo tal cosa? ¿Y esto cuánto te cuesta? Esto lo haces para el Señor. Y tú sabes que lo haces para el Señor. Por esa razón es que tú apoyas la obra que se está haciendo. Alguien se va a levantar y alguien va a decir y alguien va a venir contra ti, alguien te va a juzgar, pero lo único que ellos quieren es impedir que tú hagas tal cosa. Ellos no quieren que se lo hagan a ellos, sino que tú no hagas lo que estás haciendo. Ellos no le importaba si se lo hacían a Jesús o no, sino que simple y llanamente tú tuvieras ese reconocimiento de parte de Jesús. ¿Cómo es que a mí no se me ocurrió? ¿Cómo es que yo no lo estoy haciendo? ¿Cómo es que estas cosas las hace Él y no yo? Porque no entiendes tu propósito. No entiendes para lo que fuiste llamado. Por esa razón no sabes y no tienes esa comunión con Dios. Por esa razón necesitas sentarte en una mesa donde el Señor te explique las cosas que tienes que hacer. Donde la cena sea con Él. Que aprendas a comer la palabra. La cena sea la palabra. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová.
Y cuando Él da la palabra es vida en abundancia la que trae. Porque hasta donde yo sé, cuando Jesús dice que viene, no vino para traerle comida a la gente. Dijo más bien que los pobres iban a estar en medio de nosotros y que nunca se iban a acabar. Pero aquel que obedeciera su palabra, aquel que guardara su palabra, aquel que entendiera y supiera que la palabra que sale de la boca de Jehová le da vida, él vivirá eternamente y para siempre delante del Señor, en el nombre de Jesús. Atienda la palabra de Dios. Ahora, ellos están interesados solamente en las cosas que ellos quieren hacer. Están interesados solo en aquellos que ellos creen que pueden hacer. Ellos no buscan realmente bendecirte a ti. Ellos no buscan darte otras cosas a ti. Ellos no buscan apoyarte y hacerte crecer en la obra. Ellos quieren impedir que tú sigas avanzando en la obra. Y ese es Satanás sentado allí. Y no nos damos cuenta cuando estamos siendo instrumentos de Satanás. Por eso el mensaje para la iglesia. Por eso el mensaje es al que critica. Por eso es el mensaje a aquellas personas que viendo lo que pasa con los amigos o los compañeros que tienen alrededor, juzgamos. Y cuando yo sé que a usted le falta, o cuando sabe usted que le falta intimidad con el Señor, cuando usted no puede dar gracias por algo, cuando usted tiene problemas para darle gracias al Señor por lo que está haciendo, usted, amado, vive, o nosotros, amados, estamos viviendo entonces en pecado. Porque te voy a poner el ejemplo más sencillo que puede haber. Tú no vas a estar en un momento de intimidad con el Señor y le vas a decir: Señor, gracias por haberme permitido hablar mal de mi hermano. Gracias, Señor, porque ve lo que dije, lo difamé y lo destruí en eso. Gracias, Señor. ¿Quién hace eso? Si tú hiciste algo como eso y tú no le puedes dar gracias a Dios, entonces no es Dios. Entonces es Satanás apoderándose de tu vida. Y de tú siendo el juez en cada una de las cosas que hacen los que tú llamas hermano. O a los que llamas esposo, el que llamas esposa. Y el Señor, está gorda, Dios mío, ¿hasta cuándo? Y le vas a dar: Señor, gracias por la piazo de gorda esta que me diste, Señor. Señor, gracias por el barrigón este que tengo aquí, el burro este que me pusiste de esposo. ¿Haces eso? ¿Te das cuenta si hay ira? ¿Te das cuenta que hay algo en nosotros que tenemos que cambiar? ¿Te das cuenta que hay algo que tiene que ser puesto en la mesa para que el Señor lo corrija? Nuestros hijos, ¿cómo? Le damos gracias. Señor, gracias por el burrito este que me diste, que es más bruto. Dios mío, dale un poquito más de brutalidad. Le das gracias a Él, pero sin embargo expresas, sin embargo haces. Y si eso lo estás haciendo, entonces está incorrecto. Necesitamos sentarnos en la mesa con el Señor. Ese es mi hijo y ese lo corrijo yo. Ese es mi sangre, yo soy el que sabe. Así que el burro este le cae a palo yo. Esa persona que me preguntó a mí, me mostró o me hizo referencia, me mostró inclusive un mensaje que le habían enviado donde alguien decía: mira, si mi hijo necesita palo, palo le doy yo. O sea, lo dijo escrito allí, con otras palabras. Ese le doy yo a ese animal. ¿Y cómo te expresas? Y estás hablando en un grupo de tu propio hijo. ¿Cómo puedes hacer tal cosa? O sea, damos gracias nosotros a eso por el Señor. Ahora, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Lo único que quiere el enemigo es robarte el milagro. Sorpréndase. Jesús acaba de sacar a Lázaro de la cueva. La gente se enteró que tú llegaste a la iglesia y acabas de resucitar de los muertos. Acabas de recibir a Cristo en tu corazón. Y ahora saben que tú vas los domingos, que hasta compraste la Biblia y comenzaste a leerla, que hay un momento, que hay una hora, que hay unos minutos en los cuales te apartas y nadie sabe para qué, solo los que comparten contigo, que vas a leer la Biblia, vas a pedirle entendimiento al Señor y estás orando al Señor. Y estás dispuesto a guardar o hacer lo que estás leyendo, lo que estás escuchando, lo que fuiste y viniste a escuchar este día, hoy, a ponerlo por obra. ¿Qué es lo que quiere esa gente que viene a envenenarte? ¿Qué es lo que quiere Satanás cuando se sienta o lo dejas tú sentar allí a la mesa? Robarte tu milagro, matar el milagro y matarte a ti. Jesús acaba de resucitar a Lázaro
Y dice mi Biblia allí, en ese capítulo 12, dice, una gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. Cuando sepan que tú estás yendo a la iglesia, entonces prepárate. Prepárate. Y es verdad que te metiste evangélico. Oye, chico, tú sí eres loco. ¿Quién te va a creer a ti, piazo de bicho embustero, borracho? ¿Acaso que yo no sé qué? Tú no te la pasabas por ahí cuando le metías el ojito a la vecina. Sí, hombre. Vas a venir. A lo mejor vas a ir a acabar con todas esas mujeres allá en la iglesia. Piazo de zángano. ¿Y qué hace usted? Como eso era muy común antes en nosotros, no creemos en la nueva criatura que se está levantando. Así que cuando sepan eso, se van a reunir lamentablemente alrededor de ti. ¿Sabes que aquí han venido personas que hace tiempo, hace años, que no veo, que no conocía, pero cuando se enteraron, dicen, ese pastor de la iglesia, oye, yo tengo que ir a ver eso. Yo no creo eso. Y hay algunos con los que nunca me tomé ni siquiera un trago de agua. No, chico, pero si ese se echaba palo conmigo. Ser un borracho, ¿vale? Yo en mis borracheras, se involucran ellos también. En mis borracheras que yo me metía, él era el que estaba conmigo. ¿Cómo me van a decir a mí eso? Y hay gente que afirma tales cosas. Y voy a decirle como al Señor, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Me importa un comino lo que puedas decir. Yo sé quién soy ahora en Cristo Jesús. Quizás antes pude haberle tenido miedo a tu palabra, a tu boca. Pero he aquí que hay un Dios que derramó su sangre poderosa para que yo fuese lavado y limpiado de todo pecado, por lo cual, con toda autoridad dada por el Espíritu, puedo ser instrumento en sus manos para transformar vidas, así como transformó la mía. Y este es el ejemplo que hay para con los demás, que siendo antes pecador, ahora soy hijo de Dios. ¡Aleluya! ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer esta multitud que está allí? Esta multitud, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Aquí vienen ellos para ver si es verdad que tú lees Biblia, para ver si es verdad que tú entonces estás orando. Y hay algunos inclusive en la iglesia que se presta para eso. Yo sé más que tú. Ajá, tú sabes lo que dice Proverbios 18:21. Tú no te sabes esa, ¿verdad? Yo me la sé. ¿Y qué haces tú con sabértela si no vives por ella? La santidad en la cual le dice el Señor a esa iglesia que tiene que revestirse no consiste en aprenderse la Biblia de memoria, no consiste en repetir versículos bíblicos, consiste en vestirse según lo que te va dando la revelación de la palabra por el Espíritu y vivir conforme a esa palabra. No a que yo sé más Biblia que tú o que yo me conozco más versículos bíblicos que tú, sino o porque tengo más tiempo que tú, tengo más años que tú, sino porque vivo conforme a lo poco que conozco, vivo conforme a lo que me ha dicho el Señor. Él se sentó conmigo, Él me dijo en esa mesa que yo iba a cambiar y yo he cambiado en el nombre de Jesús. Todos reunidos allí quieren esa maldad para ti. ¿Qué es lo que quieren ellos? El versículo siguiente dice: pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Voy a matar lo que Cristo ha resucitado en ti. Porque la única manera de que tú me puedas vencer, de que tú me puedas realmente conquistar a mí, es verdaderamente que tú vivas conforme a esa palabra. Y cuando la gente vea que tú estás viviendo conforme a la palabra, entonces ellos también se van a convertir a Cristo. Esa es la mejor predicación. No tan solo versículos bíblicos, sino cómo estoy viviendo. Cuando ellos me ven vivir, entonces viene la prosperidad de Dios. Ven que no me enfermo, y si estaba enfermo he sido sanado, recibí el milagro. Y si estaba en la ruina, ahora soy prosperado. Si tenía problemas en la familia, ahora mi familia es restaurada. Vivo con mi esposa, vivo con mis hijos, y mis hijos son de la generación poderosa que habrá sobre esta tierra. Y cuando la gente ve eso, entonces vienen a Cristo seguro de que ese es el milagro que ha ocurrido en tu vida y en la de todos los que están a tu alrededor, en el nombre de Jesús. Ellos
solamente quieren buscar la forma de ver cómo matan a ese milagro. ¿Cómo están haciendo ellos con tal cosa? Disponen de hacer eso. Versículo 10 dice: los principales sacerdotes acordaron también darle muerte a Lázaro. Y el 11 dice: porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. A causa de lo que estamos predicando, mucha gente se convierte. Entonces, ¿cuál es el pecado en el que nosotros estamos viviendo? Permanecer en rebeldía, no atarnos a la sujeción. Estamos en la iglesia, pero a mí no me somete nadie. Dios me habló, Dios me dijo. Y si Dios te dijo, ¿por qué no le dijo al que te llamó, al que te formó, al que usa para darle la palabra? ¿Por qué no le dijo tal cosa? Pablo le dice a los Gálatas, capítulo 5, le dice allí lo siguiente. Gálatas 5:7. Le dice allí: vosotros corríais bien. ¿Quién os ha enseñado a desviaros? ¿Quién te dijo que te podías desviar? ¿Quién te dijo que te podías tomar ese trago? ¿Quién te dijo que podías dejar de congregarte? ¿Quién te dijo? Además de eso, casi que le dice también: nadie te dijo a ti que no salieras de vacaciones, sino que cuando tuvieras las vacaciones, las hicieras conforme a lo que Dios dice que debes hacer. No te están prohibiendo tal cosa, porque Dios no es un Dios de prohibición, no es un Dios quita placeres, sino que hagan las cosas correctamente como debe ser. Entonces dice: y vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para obedecer a la verdad, para no obedecer a la verdad? Entonces se dan cuenta de lo que es la verdad. Para no obedecer a Cristo, para no guardar esa palabra, para no hacer lo que Dios dice que debes hacer. Y cada uno de nosotros, teniendo un propósito, va a hacer cosas que a otro no le puede parecer, pero si Dios lo ordenó, eso es lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué es lo que está estorbando en tu corazón? ¿Qué es lo que hay? Y él dice algo más fuerte, inclusive se lo dice a los Corintios, 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 3 y 4. Él dice allí lo siguiente: me temo que como la serpiente engañó a Eva, así vosotros también habéis sido engañados. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo con esto? Vea, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Son tus sentidos los que Él va a buscar. Él no puede tocar tu corazón si el Espíritu está allí. Por eso el Señor dice en Proverbios que de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero luego en Jeremías 17, Él dice que no hay nada más engañoso que el corazón. ¿Quién lo conocerá? Jehová, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo acá? Él se teme que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Y el 4 dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y os recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, alguien puede venir a predicarte un Jesús diferente. Observe bien la palabra. No es que le va a decir: no, yo te vengo a predicar a Simón. No, él te va a decir que está predicando también a Jesús. Por eso hay iglesias donde no se predica a Jesús, pero tienen el nombre de Jesús. Y no somos capaces de decirle la verdad a la gente. No somos capaces de confrontarlos con la situación o la condición de vida que pueden tener, porque tememos a veces que la gente se vaya a molestar y se pueda ir de la iglesia. Pero si tú tienes una rebeldía, ¿cómo quieres tú que venga una bendición sobre tu vida? ¿Y qué fue lo que hizo Satanás con Eva para que Pablo se refiera a él? ¿Tú crees que le llegó y le decía, echándole candela: te voy a quemar, te voy a consumir, te voy a matar?
Le dijo, no. Sabe Dios que el día que comas serás como Dios. Entonces dice mi Biblia en el libro de Génesis que Eva codició. La codicia está en tus sentidos. Entonces vio el árbol. Vio, dice mi Biblia, vio el árbol y lo codició. La vista es un sentido. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Explotar tal cosa para que tú entonces te desvíes del camino de la verdad. ¿Qué necesitamos, iglesia? Abrir nuestro corazón. Exponerlo a Dios. Exponerlo para que sea Él tratando con nosotros. Para que sea Él limpiando. Para que sea Él. Por eso comenzamos acá. Y yo te pedía que reflexionaras hoy. Porque el mensaje era para la iglesia. De entregar verdaderamente la vida a Jesús. Que si estamos en su vida tenemos que ser obedientes a sus palabras. Y tenemos que ser obedientes a aquellos que Él ha colocado como autoridad también, para que sepamos ciertamente cuál es el camino en el que debemos andar. Que no son caprichos, sino que son ordenanzas de Dios. Que hay cosas que de repente, no estando conforme, no estando en las cosas que deben hacer, esto tiene que cambiar. Tu vida tiene que cambiar. La iglesia tiene que cambiar. Tu casa tiene que cambiar. Y a eso se debe el hecho de que de repente tienes una cantidad de años, una cantidad de tiempo todavía en el Señor, y hay cosas que no cambian. Tienen que cambiar. Tiene que cambiar. Yo quiero que usted pueda reflexionar.